Capítulo 16. Respuesta cardíaca al ejercicio. Por A. Fernández Vaquero. Introducción. Nuestro sistema cardiovascular, compuesto esencialmente por el corazón y los vasos sanguíneos, tiene como función principal satisfacer las demandas metabólicas de cada uno de los tejidos de nuestro organismo, y tienen que ser capaz de adaptarse a los cambios que se establecen en dichas demandas para mantener de forma adecuada el equilibrio necesario para que nuestro organismo se mantenga vivo. Los cambios que experimenta constantemente nuestro sistema cardiovascular se hacen más patentes durante el ejercicio, situación de gran demanda metabólica por parte, especialmente, del tejido muscular. Durante el ejercicio, las funciones que exigimos al sistema cardiovascular son fundamentalmente tres: satisfacer a la célula muscular sus necesidades de oxígeno y de combustibles, retirar del entorno celular todos los productos del metabolismo y contribuir a los mecanismos de termorregulación. Para enfrentarnos al estudio de qué cambios se producen y cómo, establecemos una diferenciación entre el corazón, entendiendo como órgano motor o propulsor, y el sistema vascular o los vasos sanguíneos, que se encargan de distribuir y recolectar. Respuesta global del corazón al ejercicio. Para conseguir el objetivo adjudicado, la función cardíaca durante el ejercicio experimenta una serie de cambios fundamentales que podemos concretar en un aumento del gasto cardíaco. La cantidad de sangre oxigenada que desde el ventrículo izquierdo se reparte por todo el organismo en un minuto, gasto cardíaco, aumenta, pudiendo llegar a suponer varias veces el gasto cardíaco en reposo, unos 5 litros por minuto. La magnitud de dicho aumento depende de varios factores, como la masa muscular implicada, la intensidad del ejercicio y, por supuesto, la capacidad del corazón para aumentar su volumen sistólico. El aumento del gasto cardíaco es uno de los factores que permite aumentar la cantidad de oxígeno que los tejidos periféricos consumen para satisfacer sus necesidades metabólicas. Según la ecuación de Fick, el consumo de oxígeno se calcula VO2 igual a Gc por D, abre paréntesis, A menos V, cierra paréntesis, O2, siendo VO2 el consumo de oxígeno, Gc el gasto cardíaco, y D, abre paréntesis, A menos V, cierra paréntesis, O2, la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Tanto el gasto cardíaco como la diferencia arteriovenosa de oxígeno aumentará para que se incremente el VO2. Nos centramos en el gasto cardíaco, ya que dependemos fundamentalmente del corazón, mientras que la diferencia arteriovenosa de oxígeno depende de factores que podemos considerar como periféricos, entre los que cabe destacar los procesos de captación y difusión de oxígeno, todo el sistema de transporte y distribución a cargo de la sangre y los vasos sanguíneos, y la capacidad de los diferentes tejidos para extraer y utilizar dicho oxígeno. A su vez, los componentes funcionales del gasto cardíaco son la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Ambos factores se modifican para aumentar el gasto cardíaco. Haremos un análisis de cómo y por qué cada uno de estos factores responden al ejercicio. Mecanismos reguladores de la respuesta cardíaca al ejercicio. Para abordar los mecanismos que subyacen a los cambios experimentados por el corazón, nos cuestionamos la siguiente pregunta: ¿cómo se entera el corazón de que estamos haciendo ejercicio? ¿De qué manera nuestro sistema de regulación informan y ordenan al corazón los cambios que debe experimentar? Existen tres tipos de mecanismos responsables de este control. Primero, mecanismo de tipo nervioso. Segundo, mecanismos hormonales humorales. Y tercero, mecanismo hidrodinámico. Debemos tener claro que estos mecanismos no son exclusivos de la respuesta al ejercicio, sino que son los que permiten al corazón y en general al sistema cardiovascular funcionar de acuerdo con cada situación fisiológica. Si bien el corazón, por su característica de automaticidad, puede ser autónomo en su funcionamiento, las diversas señales recibidas a través de estos factores de control modularán su función. Mecanismos nerviosos.
Constituyen parte del control extrínseco de la función cardíaca. El sistema nervioso es el responsable de los cambios rápidos que acontecen durante el ejercicio. Distinguimos los mecanismos nerviosos centrales de los periféricos. Entendemos por centrales a aquellos estímulos u órdenes procedentes de estructuras nerviosas superiores que actúan sobre los centros nerviosos especializados en la regulación del sistema cardiovascular. Cuando hablamos de mecanismos periféricos, estamos haciendo referencia a procesos reflejos iniciados desde diferentes receptores situados en la periferia del organismo, que actúan sobre los centros cardiorreguladores, originando una respuesta. Los centros nerviosos especializados en la regulación de la función cardiovascular se encuentran en la porción ventrolateral del bulbo. A su vez, en estos centros se recibe la información procedente del hipotálamo, donde se regulan las funciones vegetativas. El hipotálamo está informado por diversas estructuras nerviosas, desde la corteza cerebral hasta diversos receptores situados en la periferia. El centro vasomotor del bulbo actúa sobre el sistema cardiovascular a través de las vías simpáticas y parasimpáticas que llegan al corazón y a los vasos sanguíneos. En el corazón podemos encontrar numerosas fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas en las aurículas y casi exclusivamente simpáticas en los ventrículos. Durante el ejercicio, se produce en las líneas generales una activación de las vías nerviosas simpáticas, a la vez que se inhibe el control parasimpático. Estas modificaciones del control con respecto a la situación de reposo, en la cual normalmente existe un predominio de la actividad parasimpática, se deben a una serie de señales que recibe el centro vasomotor procedente de diversos lugares del organismo y que se desencadenan cuando se inicia el ejercicio. Mecanismos nerviosos centrales, el comando central. De las áreas motoras de la corteza cerebral parten señales hacia el bulbo, haciendo escala en el hipotálamo. Estos impulsos nerviosos aparecen de forma simultánea a la programación cortical de los actos motores que van a tener durante el ejercicio. Caracterizan lo que conocemos como respuesta anticipatoria, ya que podemos apreciar cambios cardiovasculares y de otras funciones fisiológicas inmediatamente antes de comenzar a ejecutar el ejercicio. Como respuesta a estos impulsos corticales, se produce un aumento de la actividad simpática, simultáneo a un descenso de la actividad parasimpática. La estimulación de los centros vasomotores procedentes de la corteza es proporcional al número y al tamaño de los grupos musculares que se van a implicar en el ejercicio. Figura 16,1. Los estímulos procedentes de la corteza motora y de otras estructuras nerviosas superiores actúan sobre el centro vasomotor y desencadenan una respuesta de activación del simpático y de inhibición del parasimpático. Mecanismos nerviosos periféricos. Mecanismos reflejos. El control nervioso reflejo se produce una vez iniciada la actividad muscular o el movimiento articular. Se generan impulsos nerviosos en receptores situados en diferentes estructuras periféricas, como las articulaciones, los músculos y los vasos sanguíneos. Los diferentes tipos de receptores que secundan la respuesta cardíaca al ejercicio son los siguientes. Mecanorreceptores. Están situados en las estructuras articulares, en cápsulas, y en el propio músculo esquelético. Las articulares se activan cuando se inicia el movimiento articular, incluso aunque éste se desarrolle de forma pasiva, mientras que los musculares se activan por la deformación mecánica que experimentan durante la contracción. Informan al centro vasomotor de que se ha iniciado el movimiento. Metavalorreceptores. Son quimiorreceptores situados en el músculo esquelético que informan al centro cardiovascular del bulbo acerca de los cambios metabólicos que se producen en el entorno de las células musculares durante el ejercicio. Solo se despolarizan a partir de ciertas intensidades de trabajo. Varorreceptores. Permiten la regulación del flujo sanguíneo y de la tensión arterial.
Se encuentran en el arco aórtico y en el seno carotídeo. Su función es regular la función cardíaca y vascular en respuesta al aumento de la presión en las grandes arterias, provocando una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución de la resistencia periférica, los que causarían un descenso de la tensión arterial. Sin embargo, durante el ejercicio y de forma fisiológica se eleva mucho la tensión arterial, lo que indica que el umbral de estos receptores se eleva permitiendo una regulación a niveles más elevados. Las señales procedentes de estos receptores van a perpetuar la respuesta provocada por los mecanismos centrales, aumentando de la actividad simpática mientras que se mantiene inhibida la actividad parasimpática. Figura 16,2. Figura 16.2. La información procedente de receptores periféricos, mecanorreceptores y metavalorreceptores actúan sobre el centro vasomotor y desencadenan una respuesta de activación del simpático y de inhibición del parasimpático. En la presente imagen vemos una articulación y un músculo que en sus terminaciones nerviosas, sus receptores nerviosos, envían los impulsos al centro vasomotor, lo cual provoca la activación del simpático e inhiben el parasimpático. Mecanismos humorales. Los mecanismos humorales pueden ser localizados a nivel del músculo en el ejercicio, mecanismos tisulares, o como respuestas generalizadas del organismo provocadas por las hormonas, mecanismos hormonales. Los mecanismos tisulares. Los cambios metabólicos que tienen lugar en el músculo durante el ejercicio, aumento del PCO2, disminución del PO2 y disminución del POH, como consecuencia de los procesos catabólicos, glicolíticos y oxidativos de la regulación a la adecuación del flujo sanguíneo a las demandas tisulares. Además, durante la contracción muscular se produce un aumento de la contracción de diversas sustancias que tienen un efecto vasodilatador: histamina, adenosina, prostaciclinas, algunas prostaglandinas y péptidos locales, potasio y lactato, así como un aumento de la temperatura local. Estos cambios locales provocan de forma refleja e independiente de la función nerviosa vegetativa una vasodilatación articular. A estos reflejos se le denominan reflejos nutricios o de sensibilidad trófica, directamente sobre el corazón. Estos reflejos no tienen un efecto directo. Mecanismos hormonales. Como consecuencia de la activación simpática durante el ejercicio, se produce un aumento de la síntesis y liberación de las catecolaminas de la médula suprarrenal, observándose un aumento importante de las catecolaminas circulantes. Además se activa el eje hipotálamo-hipofisario, dando lugar a la respuesta endocrina al ejercicio. Entre las diversas hormonas que forman parte de esta respuesta, destacamos un aumento del péptido natriurético auricular y el eje renina, angiotensina, aldosterona, así como la hormona antidiurética ADH, la importancia que tiene en la regulación de la función muscular. Mecanismo hidrodinámico. Denominamos mecanismo hidrodinámico a los cambios que experimenta durante el ejercicio el retorno venoso y que repercuten directamente sobre la función cardíaca. El aumento del retorno venoso es uno de los principales factores capaces de aumentar el volumen sistólico y por tanto el gasto cardíaco. Gracias al mecanismo de Frank y Starling, en virtud del cual, al aumentar el volumen del telediastólico o volumen del llenado del ventrículo, las fibras musculares ventriculares se enlongan, permitiendo que la siguiente contracción se realice generando más tensión, de forma que aumenta el volumen sistólico. Dicho de otra manera, en condiciones fisiológicas, nuestro corazón es capaz de expulsar la misma cantidad de sangre que le llega en cada latido, siempre dentro de un rango fisiológico. Los motivos por los cuales aumenta el retorno venoso a la aurícula derecha, fundamentalmente a través de la vena cava inferior, son los siguientes. Primero, efecto de bombeo muscular.
La sangre venosa es impulsada de forma extrínseca por la actividad muscular dinámica, sobre todo en los miembros inferiores. Los músculos durante los ciclos de contracción-relajación que incorporan las contracciones dinámicas repetidas ejercen presión intermitente sobre las venas, permitiendo que, gracias a esas válvulas, la sangre sea bombeada hacia el corazón. Aumento de la inervación simpática general. La vasoconstricción generalizada producida por la acción de las sustancias mediadoras del sistema simpático, o catecolaminas, tiene dos efectos sobre el retorno venoso. Por una parte, alcanza también el sistema venoso, provocando una venoconstricción. Esto reduce la capacidad del sistema venoso, lo que provoca una movilización de mayor cantidad de sangre hacia el corazón derecho al inicio del ejercicio. Por otra parte, la vasoconstricción de las vísceras del área esplácnica, cutánea, renal y en los músculos inactivos provoca un movimiento de lo que consideramos la volemia activa, contribuyendo al aumento del retorno venoso. Acción de la bomba de aspiración torácica. Las presiones negativas torácicas ejercen un efecto de succión sobre la vena cava inferior que atraviesa el diafragma para introducirse en el tórax. Durante el ejercicio, el aumento de la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios provoca la generalización de presiones aún más negativas que en reposo, potenciando de esta manera el efecto de aspiración sobre la vena cava inferior. Se traduce en un aumento del retorno venoso. De todo lo que acabamos de exponer, podemos concluir que los mecanismos responsables de los cambios que acontecen en el corazón durante el ejercicio tienen como consecuencia, por un lado, un aumento de la actividad nerviosa simpática y descenso de la actividad parasimpática, y por otro, una vasodilatación local, una respuesta endocrina al ejercicio y un aumento del retorno venoso. De todos estos efectos, vamos a analizar los que afectan directamente a la función cardíaca. El efecto del aumento de la actividad simpática sobre el corazón. Al producirse la respuesta simpática, el corazón va a recibir un aumento de catecolaminas tanto por vía nerviosa como por vía sanguínea. Las fibras nerviosas simpáticas que alcanzan al corazón liberan mayor cantidad de noradrenalina en sus terminaciones, lo cual, dependiendo de la zona del corazón a la que inervan, tendrá las siguientes consecuencias. Sobre el nodo sinusal, se produce un aumento de la frecuencia de descarga de las células automáticas del nodo, que se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca, efecto cronotrópico positivo. Sobre las células del sistema de conducción de impulso eléctrico, aumenta la velocidad de conducción, reduciendo el tiempo de transmisión del impulso, efecto dromotrópico positivo. Sobre las células miocárdicas, la noradrenalina provoca un aumento de la fuerza de contracción, dando lugar a un aumento del volumen sistólico y de la fracción de eyección, efecto inotrópico positivo. Como resultado de este mayor vaciamiento del ventrículo, se produce una disminución del volumen residual, que en reposo es alrededor de un 40% del volumen diastólico final. De forma que se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, y por tanto un aumento del gasto cardíaco. Por otra parte, la activación simpática provoca, actuando sobre la médula suprarrenal, un aumento de la liberación de catecolaminas circulantes, fundamentalmente adrenalina y en menor proporción noradrenalina. Esto permite que, si bien de forma retardada con respecto a la respuesta nerviosa y con menor magnitud, el corazón reciba estímulos simpáticos a través de estas sustancias, en este caso circulantes, y por lo tanto hormonas. Efectos de la disminución de la actividad parasimpática sobre el corazón. Al disminuir el control parasimpático sobre el corazón a través del nervio vago, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca independiente del producido por las catecolaminas. La eliminación de la acción de la aceticolina sobre el nodo sinusal
supone aproximadamente un aumento de unos 20 a 30 latidos por minuto, de manera que al inhibir la actividad parasimpática, se potencia la actividad simpática. Efecto del aumento del retorno venoso sobre el corazón. Cualquier factor que aumenta el retorno venoso provoca un mayor llenado ventricular, precarga, durante la fase diastólica del ciclo cardíaco. La llegada de mayor cantidad de sangre a través del sistema venoso sistémico a la aurícula derecha tiene dos efectos sobre la función cardíaca. En primer lugar, y por un mecanismo reflejo, la distensión que experimentan las fibras de la aurícula derecha provoca un discreto aumento de la frecuencia cardíaca, independiente y con mucha menor magnitud que el estímulo simpático. Este reflejo se conoce con el nombre de reflejo de Bainbridge. En segundo lugar, y respondiendo al ya descrito mecanismo de Frank y Starling, el efecto más importante del aumento del retorno venoso es un incremento del volumen sistólico gracias al aumento de la fuerza de contracción de los miocitos ventriculares. Un aumento en el volumen telediastólico distiende las fibras miocárdicas del ventrículo e inicia una contracción o fase sistólica más potente. Esto a su vez eyecta el volumen sistólico normal más que cualquier volumen de sangre adicional que entre los ventrículos y distienda el miocardio. Por lo tanto, al aumentar el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. La dinámica circulatoria depende de gran medida de la posición del sujeto. La posición horizontal es la que proporciona los valores más altos de gasto cardíaco y volumen sistólico. En la figura 16.3 se representa un esquema de los factores que modifican a los componentes del gasto cardíaco durante el ejercicio. Figura 16.3. Factores que condicionan la respuesta del gasto cardíaco durante el ejercicio. En esta imagen vemos presente todos los factores que condicionan esta respuesta. El reflejo de Bainbridge, inhibición de parasimpática, activación simpático, lo cual provocan el aumento de la frecuencia cardíaca. También de forma contraria vemos el aumento del volumen sistólico y activación simpática y el retorno venoso.